tal amigos? Hoy 25 de julio les habla Javier Andrés Alzate de Bursátil con toda la información bursátil y financiera. Quiero hoy interrumpir un poco el orden de nuestro informe debido a que tenemos información de última hora y la verdad es que pues no la acabo de mandar por nuestro grupo de WhatsApp. Esperando confirmaciones. Esta mañana, según la W Radio y específicamente Vicky Dávila, había hablado o habían publicado que profesionales de bolsa, la firma comisionista de bolsa, con posibles enredos en el escándalo de Odebrecht y podría estar imputados en lavado de activos. Y ya me confirmaron que capturaron a Gustavo Adolfo Torres, dueño de Profesionales de Bolsa, acusado por la Fiscalía de recibir y participar en soborno en el caso Odebrecht. Esto es una noticia muy importante y la verdad es crítica nuevamente, pues porque esto vuelve a generar posiblemente turbulencias en algunos casos donde pues se rompería un poco, se frustraría un poco la confianza del inversionista en los entes vigilados por Superintendencia Financiera. Y bueno, no quiero pues como augurar nada peor, pero bueno, aquí están las noticias y esto sí es un tema importante. Muy bien, empecemos a analizar el tema del mercado en Colombia. El Colcap mueve hoy 115.111 millones de pesos, cerrando 1.476 con 10 unidades, una variación marginal positiva del 0.02%, es decir, casi que flat. El precio del petróleo disparado, $44 con 44 centavos, cierra una variación con una variación positiva del 4.53%, seguida de las acciones en Colombia. Obviamente tenemos las de mayor volumen. En el caso colombiano, Ecopetrol es la acción que mayor volumen tiene hoy, un repunte en 1.45%, cerrando 1.395 pesos por acción. Por su parte, la ADR en Estados Unidos cierra en $9 con 10 centavos, una variación positiva del 2.10%. La segunda acción de mayor volumen el día de hoy, Cemex, cierran 10.620 pesos por acción, una caída del 2.39%, seguida de ISA, Interconexión Eléctrica, la tercera acción de mayor volumen el día de hoy, cerrando en 13.480 pesos por acción, una variación positiva del 0.45%. Por lado, las acciones de mayor pérdida, tenemos la variación de mayor pérdida el día de hoy, tenemos a Cemex, que ya les di los datos, seguida de ENCA, la segunda acción de mayor pérdida el día de hoy cayendo el 2%, cerrando en 9 pesos con 80 centavos. Y la tercera acción de mayor pérdida es Preferencial Cementos Argos, cerrando 10.660 pesos por acción, una caída del 0.93%. Por lado, las acciones de mayor ganancia, tenemos a Canacol Energy, el cual cierran 10.800 pesos por acción, una variación positiva del 2.86%, seguido de Promigas, una variación positiva del 1.69%, cerrando en 6.000 pesos por acción. Y termina las acciones de mayor ganancia, el trío de las acciones de mayor ganancia es Ecopetrol, que ya les di los datos. Por el del dólar quedó prácticamente inalterado. La TRM vigente para el día de hoy es 3.023,67 centavos. El fix para el día de hoy, que se forma el día de hoy, 3.026,53 centavos. Es decir, que posiblemente tendremos TRM para el día de mañana rondando una variación positiva del 3 pesos frente a la TRM de hoy. Los datos estadísticos intradía, apertura 3.030 pesos, tasa mínima 3.016,50, tasa máxima 3.033,80 y el cierre 3.030,20. De hoy se negociaron 975 millones de dólares en 1.802 operaciones. Hay personas que me dicen, Javier, entonces perdimos la correlación con el petróleo. Ahorita si ya nadie se acuerda entonces del petróleo, que el precio del petróleo está subiendo, y entonces yo le digo, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas y esto me pintaría más a que podría existir un movimiento offshore no confirmado, pero tenemos las siguientes variables para asumir que eso es así. Los tesoros están devaluándose, están perdiendo terreno. En este momento ya se ubican por encima del 2.30, se ubican en el 2.33. Esta mañana a primera hora estábamos hablando del 2.24. En ese orden de ideas, miremos lo que pasa con los TES. Los TES están perdiendo valor y el peso de cambio y el tipo de cambio el dólar está encontrando mucho bid, mucho agente importante comprando. Entonces, en ese orden de ideas, atando cabos, por así decirlo, tendríamos venta de TES pesos, recibe pesos y con esos pesos demandan dólares, entonces tenemos un bid constante de dólares. Esto obviamente no lo vamos a poder confirmar en estos momentos, sino hasta que presenten el siguiente informe de cómo se comporta
el desempeño de los tenedores de test. Muy bien, pues eso lo reporta el Ministerio de Crédito Público. ¿Cómo se movieron entonces los test del 2024? Abrieron al 6.43, bajaron hasta el 6.41, pero lo subieron hasta el 6.51. Una barrera importante técnica que es el 6.50 y el cierre fue el 6.50 en 672 operaciones. En estos momentos nos encontramos en una serie nos encontramos en una situación técnica muy delicada, porque si llegáramos entonces a movernos por encima del 6.50, entonces veríamos un movimiento más fluido hacia al alza de la tasa. Muy bien, miremos el tema de las noticias. Según Bloomberg, el peso colombiano apenas registró cambios versus el dólar, mientras que el petróleo WTI y el Brent avanzaron más del 3%. Su precio más alto en casi 7 semanas, tras promesas de Arabia Saudita de recortar exportaciones y expectativas de inventarios en Estados Unidos. Cayeron la semana pasada por cuarta vez consecutiva, entonces esto genera más impulso. Ayer también les mencioné el tema de que Libia se iba a comprometer con el acuerdo o con el recorte de producción, y pues entonces todo esto apuntaría entonces a una estabilidad o equilibrio entre la oferta y la demanda. Dándole pues obviamente gasolina, como digamos vamos a hacerlo analógicamente, dándole gasolina así entonces al precio del petróleo. El cobre subió a máximos de 2 años, llevando al peso chileno a ser la excepción en Latinoamérica. El resto de los principales divisas desde la región se dio terreno versus la moneda estadounidense. El universo de monedas emergentes terminó el 0.2% negativo, cayendo desde máximos de noviembre de 2014. En Colombia, el gobierno revisará sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2017 al 2% de 2.3%. Pues ayer estábamos hablando de cómo nos están vendiendo un mundo de mentiras, es decir, ellos, y quiero no separarme de todo tipo de discusión política y afinidades políticas, pero yo sí quiero hablar desde el punto de vista de números. Desde diciembre del año pasado, noviembre del año pasado estábamos hablando, y muchos analistas estábamos hablando del complejo escenario del Producto Interno Bruto para este año. Sin embargo, el gobierno lo venía mostrando que vendiendo optimismo, y yo diría más vendiendo humo que realidad. Y esto yo simplemente lo quiero resaltar, porque es que desde el gobierno nacional se critican muchas posiciones en donde critican mucho las posiciones, pero critica además la conjeturas o las opiniones particulares y los pocos datos, y prácticamente está cayendo en el mismo juego. Dijo el gobierno nacional entonces daría a conocer su nueva estimación oficial de proyecciones de la ley del presupuesto de 2018, que será radicado en el Congreso el próximo viernes 28 de julio. Por otra parte, Moody's indicó que podría ser difícil que el gobierno alcance su meta fiscal dadas las perspectivas de crecimiento más débiles, mayores presiones de gasto relacionadas con la implementación del acuerdo de paz con las FARC y el riesgo de menores ingresos. La firma de calificación crediticia también mejoró la perspectiva de los bancos colombianos a estable versus negativa. Un poco contradictorio, pero bueno, esto pues hace parte como el ejercicio que hacen los calificadores ante una recuperación de los niveles de capital de los acreedores y la disipación de las presiones en las utilidades. Entonces, aquí como para, digamos, resaltar un poquito, yo quiero sí ser un poquito más crítico. En nuestro más reciente post en www.edursate.com, en nuestro blog, estuvimos hablando de Colombia, un país de morosos, y esto llevamos un análisis con el más reciente informe que publicó la Superintendencia Financiera de Colombia, y analizamos el escenario que tiene la inflación, y miramos también en un artículo exclusivo sobre la inflación, que titulamos Los retos de la inflación en Colombia y cómo aprovecharlas. Allí hablamos de que muchos analistas están ya prácticamente hablando de que sí, frescos, ya la inflación está controlada, ya nos encontramos en el rango meta. Este mes vamos a ver que la inflación en torno al 3.60%. No, perfecto, ya estamos del otro lado, pero yo sigo insistiendo que no es así. Yo sigo insistiendo que en agosto, la inflación entre agosto y septiembre volverá a estar por encima del 4%, y para cerrar el año estará más cerca del 5% que del 4%. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, y particularmente yo estoy viendo, que vamos a tener en octubre una disminución de las calificadoras de riesgo, y eso nos va a generar un impacto en devaluación, y esa devaluación va a tener un impacto directo sobre la inflación. Sin embargo, hay otros también que no están viendo que la inflación sin alimentos, que se llama la inflación, bueno, se llama así específicamente inflación sin alimentos, está por encima del 5%, no ha caído en la velocidad que ha caído la inflación total. En este orden de ideas, yo sigo insistiendo
que hay muchos cantando victoria cuando realmente aquí hay un tema que hay que tener mucho cuidado, porque obviamente el Banco de la República está haciendo su esfuerzo de bajar las tasas de interés, tratando de generarle tracción a la economía, porque la economía se está frenando mucho más rápido y por encima de sus expectativas, y pues en cierta manera están tratando como generarle esa tracción. Pero recuerden que el Banco de la República no está para eso, está netamente para controlar la política monetaria, para controlar y específicamente la inflación. Bueno, muy bien, sigamos con el informe porque si no, entonces nos hace esto más largo. En la parte internacional, la confianza de los consumidores estadounidenses subió inesperadamente en julio a máximos de 4 meses. De acuerdo con datos del Conference Board de Nueva York, el índice de confianza aumentó a 121.1 versus 117.3 en junio. La estimación mediana de los analistas encuestados por Bloomberg fue para un descenso del 116.5. El FMI urgió al Banco Central Europeo a mantener el programa de estímulos monetarios en la zona euro, advirtiendo sobre los significativos riesgos para la economía en medio de débiles presiones inflacionarias. La política monetaria debe mantenerse firmemente acomodaticia hasta que haya un aumento sostenido en la trayectoria de la inflación hacia el objetivo establecido de los precios por el Banco Central Europeo. Los analistas del FMI también dijeron que algunos países tendrán que tolerar una inflación por encima del nivel objetivo durante un periodo prolongado para elevar el promedio del grupo de 19 naciones que comparten el euro. Para estar pendiente en Colombia tenemos mañana confianza minorista a junio sin estimado, pero se espera que frente al anterior que fue el 15.3, y la confianza industrial a junio sin estimado también anterior tenemos un menos 8.8. Esta semana tenemos este jueves y aquí hago una corrección. Ayer habíamos mencionado que el Banco de la República se reunía el viernes de esta semana y no es así, se reúne el jueves de esta semana, 27, donde la mayoría de los encuestados, 35 encuestados de 31 de 35 esperan 25 básicos de reducción. Miremos a ver, mañana tenemos a las 6 de la mañana en Estados Unidos solicitudes de hipotecas MBA, julio 21. Sin estimación, anterior 6.3%, a las 9 de la mañana en Estados Unidos ventas de viviendas nuevas a junio, estimado 615.000 unidades, anterior 610.000, a las 9:30 de la mañana en Estados Unidos inventarios de crudo, julio 21, estimado menos 3 millones de barriles, anterior menos 4,73 millones de barriles, a la 1 de la tarde la Fed toma decisiones sobre tasas, no se espera nada, no hay variaciones de tasas, Brasil decisión de tasas y no hay agenda de miembros Fed. Y julio 28, viernes, tenemos decisiones en Rusia en torno a política monetaria. Miremos aquí el comentario del día. Pese a la reciente alza del petróleo, el tipo de cambio demuestra su vulnerabilidad. Estratega de BBVA, liderados por Alejandro Cuadrado, escriben en el informe: a medida que disminuye el costo de cobertura frente a la exposición del peso, también se muestra la vulnerabilidad de la divisa, aunque no descartamos una mayor recuperación del peso a partir de estos niveles. En un contexto de solo apetito por el riesgo, mantenemos un sesgo hacia el dólar debido al alza limitada del petróleo y la debilidad de los fundamentales fiscales y marcos de Colombia. Es decir, lo que está diciendo aquí en resumen, BBVA sugiere más bien comprar dólares, salir de pesos y comprar dólares, es decir, dólar al alza. Vamos a tener un segundo semestre de dólar al alza, eso va a generar inflación, chicos. Y es más, nadie está contemplando dentro de los escenarios inflacionarios lo que pueda pasar con Venezuela, pero si ustedes vieran lo que yo estoy viendo en términos de liquidez y efectivo, se darán cuenta que Cúcuta se está tragando toda la liquidez del mundo. Todos los días el sistema bancario está buscando plata de efectivo, dinero de efectivo, pesos colombianos en efectivo en la ciudad de Cúcuta, porque todos los días están demandando mucho dinero en Cúcuta, todo gracias a la crisis que está viviendo Venezuela y la sostenibilidad de Nicolás Maduro en el poder. Así que esto nos va a generar varias cosas en entornos inflacionarios. Tenemos aquí por otra parte niveles de compra en el dólar, 3.000 pesos como soporte de corto plazo. Muy bien, amigos, nos vemos mañana, que estén muy bien, hasta luego, chao.